Creo que estás agarrando el mensaje, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios se complacerá de nuestros ministerios? ¿Cómo podemos estar seguros que nuestros ministerios no van a ser avergonzados en el día de juicio? Hay una sola forma para lograrlo. Y la contestación a esas preguntas la encontramos al meditar en la tercera pregunta. Hay una tercera pregunta en la cual el apóstol Pablo quiere que meditemos. ¿Estamos usando la palabra de Dios correctamente? ¿Estamos usando la palabra de Dios correctamente? ¿Estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? Pablo le dice a Timoteo: procura presentarte a Dios aprobado como obrero que usa bien la palabra de verdad. La palabra de Dios es nuestra regla infalible de fe y de vida, que nos enseña a cómo honrar a Dios y cómo servirle a Él correctamente en el ministerio. Procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La frase que usa bien en el griego se refiere a un artesano, a un artífice o hasta un mismo cirujano que corta a perfección, que tira a líneas perfectas hasta lograr un producto de excelencia perfecto. También se refiere al predicador y maestro de la palabra de Dios, que en su análisis de la palabra, que en su exposición y en su presentación de la palabra lo hace correctamente. Oh, amados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, esto es Biblia 101. Pero cuánto necesitamos repetírnoslo vez tras vez tras vez. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Eso es una ley espiritual. Hermanos, si no podemos dar a otros lo que no tenemos, no podemos comunicarle a otros lo que no ha hecho su efecto espiritual en nosotros. La palabra de Dios llena los vacíos espirituales de nuestros corazones. La palabra de Dios no es mera letra, la palabra de Dios es vida. Pero para poder tú y yo ser instrumentos de esa vida, la palabra de Dios tiene que transformar nuestros corazones. San Pablo nos dice en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor Jesucristo en cierta ocasión le dijo a unos enemigos suyos: ustedes erran porque no conocen las sagradas escrituras. ¿Y cuántos cristianos hay que desafortunadamente yerran y sufren
caídas espirituales desastrosas porque ignoran las Escrituras. Amados hermanos en el Señor Jesucristo, escudriñemos las Escrituras, estudiemos la palabra de Dios, que esa sea una meta incambiable en tu vida. Escudriñad las Escrituras, dijo nuestro Señor Jesucristo, porque ellas dan testimonio de mí. Ahí está la clave de la vida cristiana. Ahí está la clave de la vida cristiana victoriosa. Permíteme compartir una ilustración. En la película Papillón, muchos de ustedes la vieron hace muchos años, el personaje principal era Dustin Hoffman. Y Dustin Hoffman, este personaje, Papillón, se encontraba en la cárcel por crímenes contra el Estado francés. Y Papillón tenía estos sueños, cuando dormía tenía estos sueños que lo atribulaban. Estos sueños donde él se encontraba siempre frente a un tribunal. Un día a Papillón lo trajeron ante el juez y el juez le dijo que él estaba acusado de este crimen. Papillón le dijo: yo soy inocente de esos cargos. Sí, usted es culpable del crimen más grande que se pueda cometer. Yo soy inocente. No. Usted es culpable del crimen más grande que se pueda cometer. ¿Cuál es ese crimen? El juez le contestó: el crimen de vivir una vida desperdiciada. La escena termina con Papillón llorando desconsoladamente. ¿Se complacerá Dios en el día del juicio de mí? ¿O seré avergonzado? Procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es el Señor Jesucristo el centro de mi vida. Lo estoy dando lo mejor de mi vida a la hora del Señor. Estoy viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. 3 preguntas para meditar que bendecirán tu vida. Dios les bendiga.